¿Existe vida en otros planetas? ¿Somos la única especie inteligente en el universo o hay otros seres más allá de las estrellas? Y si esos seres existen, ¿han entrado en contacto con personas como usted y como yo? Bienvenidos a nuestro especial acerca de contactados en Más Allá. A comienzos del 2019, los Estados Unidos confirmaron la existencia de los ovnis. ¿Qué son y quiénes son sus ocupantes? A través de los tiempos, miles de personas han narrado sus encuentros con seres de otros mundos, criaturas que desafían la lógica y las leyes de la física. Criaturas como las descritas por Sammy Hagar, un famoso rockero estadounidense quien asegura haber sido secuestrado por seres procedentes de otro planeta. Para el rockero no se trata de un hecho esporádico, pues afirma haber sido reconectado en varias oportunidades con la finalidad de entregarles mensajes secretos. Estoy soñando y veo a estos muchachos en mi cabeza. Veo cómo se veían. Eran como un rayo de luz de burbujas y eran azules, sin características específicas. Mensajes que parecen venir de las estrellas y que han inspirado docenas de películas. Filmes como The Arrival de 2016, en la que extraños seres se comunican con los científicos mediante símbolos y lenguaje telepático para evitar una guerra nuclear. ¿De dónde provienen estos visitantes? ¿Son buenos o malos? Acompáñenos esta noche a conocer casos, imágenes impactantes y el testimonio de personas que aseguran conocer sus intenciones en nuestro especial de Contactados en Más Allá. Tengan ustedes muy buenas noches. En este programa siempre intentamos ir más allá. El tema de hoy, ustedes nos lo proporcionaron, nos lo dijeron a través de las redes sociales. Es un tema que habla de la búsqueda de la humanidad. Siempre queremos saber si somos los únicos en el universo, si hay vida en otros planetas, si hay vida en el cosmos. Algunas personas aseguran que sí y que han tenido contacto con esas formas alienígenas y que no solo han tenido contacto, sino que les han entregado mensajes. A ese tipo de personas o ese tipo de sucesos misteriosos le llamamos contactados y hoy vamos a hablar de eso con expertos. Si usted tiene otro tema para este programa, que es su programa, lo puede proponer en mis redes sociales, que es @cruzescribiente en Instagram y cruzescribiente en Twitter. Pero estoy con la persona que trajo el periodismo de misterio a este país, el señor Juan Jesús Vallejo. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Este tema de los contactados le ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué piensa usted? En general, el 99,99% es puro y duro fraude. Aún así merece la pena investigar este tipo de casos, pues porque bueno, el fenómeno ovni es tremendamente complejo. Yo también puedo entender que alguien que esté muy cerca del fenómeno, en el sentido de que pueda estar cerca de una nave de este tipo de seres, haya sufrido un shock tan importante que ese shock haga que empiece a decir cosas que a lo mejor para nosotros no tienen sentido. Ahora, hay una línea común entre todos los contactados, que eso sí es curioso y eso sí es muy criticable, y luego hablaremos de ello, que es que todos quieren salvar el mundo, todos nos vienen a dar mensajes de los hermanos de las estrellas para que mejoremos, seamos una mejor civilización, es que somos muy malos. Si lo que quieren los extraterrestres en nosotros es un cambio de conciencia, son una panda de inútiles, porque llevan miles de años viniendo y aquí cambio de conciencia no hay absolutamente ninguno, ¿vale? O sea, eso sí quiero dejarlo claro desde el comienzo, porque hoy el programa de hoy va a ser muy polémico, lo va a ver mucha gente joven y la gente joven sí es muy crítica con esto.
Yo tengo una anécdota, se la comentaba antes a Joan Arena, no sé si tú estabas en aquella época conmigo ya en Luna Blue o no, cuando Sixto Paz, que luego lo vamos a ver, fue al cártel de la Mega aquella noche, la gente montó un numeral en Twitter, todos para Luna Blue, de lo que se enfadaba mucha gente joven al escuchar hablar a Sixto Paz, porque piensan que lo que dicen es mentira. Y esto hay que hablarlo con tranquilidad y no tengo nada contra Sixto Paz y a lo mejor lo que vivió es verdad y el que está equivocado soy yo. Pero mucha gente joven ya es muy reacia a este tema, muy reacia, y eso es una realidad también que hay que comentar. Y también nos acompaña esta noche, es periodista, también investigador del misterio, el señor Alejandro Bernal. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Esteban, un saludo para usted y para todos los televidentes de Más Allá. Alejandro, ¿cómo entender, usted que es de otra generación, más joven que nosotros, para usted el fenómeno de los contactados? Bueno, lo que pasa es que me remito a la investigación que realicé para esta noche. Definitivamente es uno de los hechos más inquietantes dentro de la investigación de los fenómenos OVNI, sobre todo porque hay que bucear entre el fraude, como diría Juan Jesús, y una realidad inquietante. Creo que sobre todo lo que vamos a desarrollar esta noche son algunas de las investigaciones que se han hecho sobre estos personajes que son conocidos a nivel mundial, y trataremos en la medida de lo posible pues de establecer quizás algunas conclusiones sobre lo que se ha efectuado de estudios respecto a estos personajes y sus testimonios. Y además de eso hay otro invitado que es usted. Con el numeral de esta noche puede escribirnos en Twitter preguntas, las estaremos respondiendo, comentarios, si ustedes suben fotos o conocen casos también colóquelos ahí. Pero para entender qué es un contactado, Joan Arenas y nuestro equipo preparó la siguiente nota. Visitantes del cielo, mensajeros de las estrellas. Desde tiempos bíblicos, entidades de otros planos se han comunicado con los hombres bajo el nombre de ángeles, demonios o dioses. Lejos de las antiguas escrituras, los contactados modernos son personas que afirman haber entablado comunicación con seres extraterrestres. Experiencias que pueden dividirse en las siguientes categorías. Mensajes proféticos. Los visitantes informan al contactado acerca de desastres y cataclismos, como lo anuncia el ingeniero mexicano Alberto Secua, quien asegura haber sido avisado de terremotos y erupciones volcánicas. A mí me dijeron que iba a ser casi el doble del 85. El 85 fue de 7, casi 8 grados. Ya más adelante me hicieron saber que era de 11.5 grados Richter, trepidatorio y luego oscilatorio. O sea, primero brinca y después ya se mece. Pero que lo grave va a ser que van a quedar réplicas de temblor de 8 y 9 grados 3 días después. Mensajes de ayuda y alerta. El contactado recibe mensajes de alerta sobre el futuro de la humanidad, como los recibidos en Colombia por el costarricense Enrique Castillo Rincón, cuyo testimonio ha dado la vuelta al mundo. Es algo tan tremendamente trascendental que si no le ponemos coto a la y todos los gobiernos no intervienen en esto, puede ser inclusive se nos puede escapar totalmente de las manos. Y podríamos en un determinado momento, aunque yo no me atrevo a decirlo porque considero que es un suicidio público, de que estas inteligencias interestelares se han metido en nuestra sociedad y están en este momento conspirando en todos los estamentos de la sociedad humana. Al margen de estos testimonios, la ciencia explica estas experiencias como el producto de recuerdos falsos, alucinaciones o mentiras y fraudes producidos por personas con problemas de personalidad. En este sentido, el escritor chileno Álvaro Bizama habló en Más Allá de sus investigaciones acerca de contactados y su posible explicación. Si uno empieza a pensar en la historia de esos relatos, son ficciones del trama, como que esta cultura del ovni, la cultura de la abducción, le da sentido justamente a eso que no tiene sentido. Son experiencias que en el fondo que tienen sentido solo para quien las cuenta, porque quien las cuenta se está encontrando a sí mismo en ellas. ¿Entidades extraterrestres intentan comunicarse con nosotros? ¿Qué se esconde tras las historias de los contactados? Tal vez la respuesta provenga de otro mundo. Desde mensajes proféticos hasta ideales de bien y paz para la humanidad.
Hay un hilo conductor en todas estas experiencias, Sí. ¿verdad, Juan Jesús? Y vamos a ver, como decía Alejandro, entre la inquietante realidad y el fraude y lo absurdo, ¿vale? Si yo me voy hace miles de años, hubo un señor que se llamaba Menofis IV, faraón de Egipto, y este faraón de Egipto salió un día a cazar, vio una esfera de luz que se acercó para la cacería, aquello fue todo un colapso, y cuando regresó al palacio se cambió el nombre por el de Akenatón y cambió la capital que estaba en aquella época en Luxor, la mandó a hacer nueva en Tell el Amarna. Todavía están las ruinas de Tell el Amarna. O sea, Amenofis IV vio algo que dijo que esa luz le habló, que era el dios Atón, cambió toda la religión del Antiguo Egipto, creó un colapso social tremendo y el mensaje era igual, de paz, de fraternidad. Entonces es el primer faraón egipcio que tú vas a ver en grabado, que está con sus hijos en escenas familiares, cosa que no vas a ver en ningún otro faraón egipcio. O sea, eso fue real. Ahora el fenómeno es exactamente el mismo, pero ha cambiado, ¿vale? Es igual gente que está cerca de eso, esa luz, eso lo que sea, que no sé qué es, que es un objeto volante no identificado, y de repente pues vuelven a darnos mensajes de paz y de amor. A partir de ahí también tengo que decir que el fenómeno como que se deforma, me explico. Los contactados son todos en los años 50, 60, 70, prácticamente en los 80 ya no hay. El debacle, el fenómeno ovni a nivel mundial, empresas en los 90, que nos tachan a todos de locos y ya todos somos lo mismo. Y esto de repente en los últimos años resucita, ¿no? Sobre todo también estas últimas semanas mucho más por los informes del Pentágono, que ya el Pentágono dice, no, es que esto está aquí. Ahora, todos estos de los 50, 60, 70, 80, y ahora hablarás Sisto Paz y hablarás de todos en tus piezas, todos cuentan lo mismo. Es que el mundo va fatal con las armas nucleares y con el cambio climático y tal. Leche, para eso no me hace falta ver un marciano, para darme cuenta que el mundo va mal y que las armas nucleares pueden destruir la Tierra 30 veces, para ser exacto, y que el cambio climático nos va a fastidiar. No hace falta que me lo diga un ser que venga de otro mundo, ya me di cuenta yo. Vale. Sí, y esa inquietante realidad es, por ejemplo, también lo que aparece en muchas historias de santos o en la Biblia, no sé. Lo mismo igual. Lo mismo, aparece, por ejemplo, San Francisco de Asís, y ve una figura en forma de cruz, se desmaya y trae un mensaje. ¿Qué hablar de estas cosas? ¿Cómo usted analiza lo que hizo Juan Jesús? Pues es que, Esteban, principalmente si analizamos las historias de los casos de los contactados, principalmente del siglo pasado, de la primera mitad, a partir de la década de los 40, nos damos cuenta que el mensaje que más se repetía entre ellos era que los extraterrestres se comunicaban con ellos para crear un mensaje en donde se despertara una conciencia global para evitar una confrontación, una conflagración nuclear. Hay que tener en cuenta que en esa época pues existían los dos grandes bloques, el bloque comunista representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el bloque capitalista por los Estados Unidos, y en todo momento hubo una gran cantidad de especulaciones sobre una posible guerra nuclear en aquella época. Eso principalmente en el siglo pasado. El mensaje que ha trascendido, y me atrevería a decir que a lo largo de la historia, es, tal y como decía Juan Jesús, ese despertar de conciencia, ese mensaje que hace hincapié en que debemos cuidar nuestro planeta porque lo estamos dilapidando, estamos destruyendo nuestros recursos naturales, y sobre todo, y perdóneme que me expresen estas palabras, sobre todo siempre vienen con muy buena onda. No he visto el primer contactado que hable de extraterrestres que sean nocivos o que intenten hacer algo en perjuicio de nuestra especie. Bueno, lo interesante, Juan Jesús, es que hay muchos de estos que aseguran haber tenido contactos que muestran pruebas, fotos de ovni que después, por ejemplo, se desmienten, pero algunos realmente parecen haber tenido sí algún tipo de encuentro. Sí, igual que Sisto Paz, el tema de los ovnis en el desierto de Perú, hay muchísimos testigos. Y puede ser cierto, efectivamente, que esas esferas de luz y que esos ovnis estuvieran allí. Cosa distinta luego ya es el tema del mensaje. Mira, cuando me estaba preparando algo sobre este tipo de temas, porque de los que vamos a hablar, es que ya me adelanto, no soy profeta, pero ni Billy Mayer ni Siragusa son todos un fraude del recarajo, y todos ganaron mucha plata además, ¿no? que esto es curioso. Investigando el fenómeno ovni por el mundo, y aquí en Colombia hay un caso muy particular que es en la vereda de Guasimal, ¿vale? Hace poco salía en El Tiempo un reportaje que la verdad que no investigaron mucho allí, le faltó hablar con muchísima gente en el Zarzal Valle. Gente normal, tranquila, que se dedica a la panela,
que tiene su vida en una vereda normal del país. Y cuando sucede este fenómeno, pues hay una persona en el año, no 2012, sino en el 2013, en diciembre del 2013, que vuelven a aparecer estos seres, que por primera vez entabla una conversación, porque lo único que llegaron a decir en 2012 es la palabra agua, no más. Y en el 2013 hay una comunicación y es igual. El mundo está fatal, esto se va a acabar, y en este caso lo que le decían es que venían a recoger la semilla, como a coger una serie de muestras de los animales que hubiera por allí, pero porque esto se iba al carajo. Siempre es igual. Bueno, señores, ustedes quédense ahí, tuiteen con numeral de esta noche, que es Contactados Más Allá. Este es el libro oficial de Más Allá, se llama Expedientes X Colombia. Tiene casos extraordinarios, el monstruo de la laguna de Tota y también otros más. Hay un libro que supuestamente predice el futuro, escrito por un novelista colombiano. Expedientes X Colombia lo consiguen en cualquier librería del país. Y nos vemos después de estos breves comerciales, porque esto es Más Allá. Continuamos en esta noche en Más Allá. Déjenme saludar rápidamente a Pedro L., que siempre decía que nunca lo saludamos. Gata del Páramo, No Más Yo. Por aquí está El Cuaderno, Fierita83, Tripa de Pollo. Sigan escribiendo, ya diré aquí en vivo algunas de sus preguntas. Pero aquí, en Más Allá, Joana Arenas se contactó con uno de los contactados más reconocidos del mundo. Él es de Perú, se llama Sixto Paz Wells. Y consiguió una entrevista en exclusiva. Una entrevista que comienza así. Ciertamente mi padre, Carlos Paz García, era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema OVNI. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Y estaba en ese momento de la vida en donde uno se hace preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. No había encontrado las respuestas en la religión y los busqué dentro del orientalismo. Entonces me puse a hacer meditación, de todo tipo de prácticas, y al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, que estos sonidos podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Entonces, esto motivó a que mi padre, junto con gente de la Fuerza Aérea, organizaran un ciclo de conferencias, y de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había tratado. E intentamos, como jugando, recibir un mensaje extraterrestre. Con mi madre y mi hermana nos sentamos sobre una mesa, pusimos unas hojas de papel y un lápiz, y en función de lo que yo había entendido de lo de la conferencia, la telepatía como es transmisión de pensamiento a distancia, una de las manifestaciones es la psicografía o escritura automática, la necesidad compulsiva de poner por escrito lo que estás captando en tu mente. Aquella noche, del 22 de enero del 74, intentamos recibir el mensaje y se produjo una sensación muy peculiar. Estábamos en un estado de aquietamiento total y de pronto sentí la necesidad compulsiva de abrir los ojos y poner por escrito lo que estaba captando en mi mente. Un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una de las mismas Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Yo naturalmente leí el texto de lo que había escrito y pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo. Entonces al día siguiente repetimos el experimento unas 20 personas. Yo al principio no quería hacerlo, porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie, menos aún que es ridículo. Pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrar que no era verdad, pues lo repetimos. ¿Y cuántas horas sería mi sorpresa cuando nuevamente siento la ansiedad compulsiva de escribir? Y en este segundo mensaje psicográfico, este ser nos invita a hacer preguntas. Entonces comenzamos a hacer todo tipo de preguntas, y entre ellas, ¿dónde podíamos ir a verle? ¿Dónde podíamos tener un contacto físico y constatar que el contacto realmente era cierto? Entonces nos dijo que fuéramos del 7 de febrero del año 74 al sur de Lima, al desierto, porque veríamos aparecer a las, la nave. Esa sería la confirmación de que el contacto era real. Y detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día, y todos hemos visto salir a un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas,
se quedó estable en el horizonte y de ahí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos realmente pánico, terror, miedo tremendo, porque era un objeto en forma de disco que giraba sobre sí mismo con luces multicolores encima nuestro y proyectó una luz como de mediodía. Entonces todos en ese momento captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó y lo vimos bajar físicamente los tripulantes. Una historia que, como decíamos, está entre el límite de lo que uno puede creer como una construcción mental, que casi es religiosa, y también el enigma de por qué sucede. Ya nos está escribiendo Víctor Triana y FJ Crespo, por ejemplo, que no creen algunos de ellos en lo que estamos viendo. No, es que vamos a ver, vamos a echarle a esto algo para que la gente pueda digerir todo lo que ha visto, ¿vale? Lo que hemos visto es un zancocho tremendo de New Age. La New Age es algo que nació hace muchas décadas y simplemente es... La gente se cansa de la espiritualidad que nos impone la Iglesia Católica o el Islam o el tal, y crea sus propias experiencias espirituales cogiendo lo que más les seduce de diferentes culturas y religiones, ¿no? Porque hemos visto ahí llamar un ovni a través de un mantra, que parecía un mantra tibetano más que otra cosa, ¿vale? Entonces de repente se mezcla la psicografía, que es que alguien entra en trance y se pone a escribir, que eso lo puede hacer usted en su casa, ¿eh? No hace falta ser Sixto Paz ni nada, sino te pones en casa, te relajas y a ver qué mensajes me llegan, que pueden ser de los ángeles, de los demonios, de los extraterrestres, de mi abuela o una construcción mental sin más, ¿vale? Y hemos visto todo ese zancocho mental que acaba en un avistamiento ovni al que va mucha gente, que son muchos avistamientos ovni, y este señor se hace famoso a nivel mundial no por él, por JJ Benítez, porque Juan José Benítez va al desierto de Perú y le da publicidad mundial a lo que está pasando con Sixto Paz, que JJ Benítez es otro contactado igual que Sixto Paz, exactamente lo mismo, y se coge los libros de JJ Benítez a 33.000 pies y otros, y a JJ Benítez también le habrá Jesucristo ya directamente, no ni siquiera un extraterrestre, lo cual es muy fuerte, yo no me lo creo, pero bueno, vende muchos libros, ya quisiera vender yo la mitad que él. Y este zancocho, que en los años 70, 80, 90 funcionó muy bien, de espiritualidad, que mezclas el budismo con los mantras, con los marcianos, con los mensajes, con la psicografía, con el espiritismo, funcionó muy bien. Desde hace unos años para acá, a la gente joven ese tipo de zancochos les repugna. Porque al final, que yo no estoy en contra, que yo gano dinero por escribir de ovnis, yo no voy a decir que no, ¿vale? Pero yo no le vendo una verdad suprema a nadie, cosa que sí le vende Sixto Paz. Y eso es lo que la gente le repele tanto, porque Sixto Paz gana su platica con esto, ¿vale? Como yo la gano, yo gano plata con esto, no voy a decir que no, y hay rachas en mi vida hasta que gané bastante, ¿vale? Ahora no, ahora estoy un poco jodido. Pero bueno, entonces es esto, pero yo no le vendo una verdad suprema a nadie de iluminación y tal, y es lo que a la gente les repele. Dentro de las experiencias de Sixto Paz aparece como testigo un montón de personas que ven supuestas imágenes y ovnis en una zona de Perú llamado Chilca. Sí. Lo cierto es que sí hay fotos y que sí hay gente, que incluso periodistas que llegaron allá y vieron esas esferas luminosas. Pues Esteban, definitivamente el caso de Sixto Paz pues es uno de los más curiosos y extraños a nivel mundial. Primero porque muchas de sus experiencias han sido documentadas por periodistas como JJ Benítez, y obviamente esto le ha dado pues una connotación mundial que aparentemente le daría veracidad al mensaje que este señor expresa. Más allá de lo que haya sucedido o no con estos avistamientos, yo lo que sí pongo en tela de juicio es el mensaje, algo mesiánico de este señor, en el cual en realidad, al menos a nivel personal, no creo. Hace unos días el investigador mexicano Johanan Díaz entrevistó a Sixto Paz para su canal de YouTube, y de hecho el señor Sixto Paz comentó algo muy interesante, y es que debido a las recientes revelaciones de investigaciones de ovnis por parte del Pentágono, según él, me refiero a Sixto Paz, considera que cada día está más cerca la oficialización de un contacto extraterrestre por parte de gobiernos de nuestro planeta. Pero ese tema es peliagudo, o sea, y tiene vídeos con 1 millón y pico de visitas, porque el contacto es real y es inminente. No va a pasar
nada. Lo que ha pasado es histórico con el Pentágono. Los próximos meses, y yo no hablo con marcianos ni me mandan mensajes por psicografía, van a aparecer vídeos nuevos del Pentágono, seguro. Sí. Además, en una serie de televisión en History Channel, van a aparecer nuevos testimonios, pero que lleguen a Bucaramanga, o a Manizales, o a Cali, o aquí, se bajen de una nave y digan buenos días, no va a pasar. Está clarísimo. Y hubo en los años 60 personas que decían que sí habían tenido ese contacto. Uno de ellos se llama Billy Meyer, y esta es su historia. Billy Meyer y George Adamski, dos hombres, dos historias, dos experiencias que parecen provenir de otro mundo. Billy Meyer fue un contactado suizo que en los años 70 revolucionó a la prensa con sus fotografías y videos de platillos voladores y seres extraordinarios. Según su testimonio, cuando tenía 5 años fue llevado a una nave extraterrestre por un pleyadiano llamado Sfat, quien le habría enseñado a comunicarse telepáticamente con él. Something like a very light voice in my head. I heard something to leave the house, to go out and to take a photo camera with me. I heard a singing noise in the sky. And when I was looking up there, I have seen a disc. El contacto duró desde 1953 hasta 1964 con otra pleyadiana llamada Asket, que provenía de un universo paralelo, dejándole tomar fotos a sus naves. Aunque Meyer fue acusado de trucar videos y de ganar una gran cantidad de dinero con ellos, su historia continúa teniendo muchos seguidores. Historia que resulta similar a la de George Adamski, un ciudadano estadounidense de origen polaco que se hizo famoso después de afirmar que había logrado fotografiar naves de otros planetas y conocer a sus ocupantes, describiéndolos como alienígenas de aspecto nórdico, amistosos, hermanos del espacio, que lo llevaron a volar con ellos a la Luna y otros mundos. Para sustentar sus afirmaciones, presentó grabaciones como esta, que muchos consideran fraudulenta. ¿Qué hay detrás de estas historias? ¿Fueron Billy Meyer y George Adamski dos embusteros o testigos de fuerzas que aún no logramos comprender? Tal vez la respuesta provenga de otra realidad. Dos contactados históricos. Hoy sus videos son a veces hasta risibles porque muchos de ellos son literalmente un palo con un hilo y un juguete, pero sus historias son muy interesantes. Incluso los mensajes que trajeron y lo que ellos expresaron todavía se mantiene como una constante en el cine y la televisión. Por ejemplo, ellos decían que había una raza alienígena que llaman los nórdicos, seres blancos que venían a ayudar, y eso sigue todavía vigente en la ufología. Si es que esos nórdicos son los buenos y tal, y el que tú tienes ahí a tu izquierda, esos serían los malos, los de la cabeza grande con los ojos grandes. A mí estos me caen más simpáticos porque no sé qué quieren hacer y estos secuestrarían gente y le robarían óvulos a las mujeres y cosas de esas. Pero bueno, a lo que voy. Bueno, el comienzo de todo esto, ¿vale? George Adamski, un señor que ya fundó una religión que se llamaba la Orden Real del Tíbet. Antes de empezar a ver extraterrestres y demás, que además en la Orden Real del Tíbet el tipo era muy ingenioso y consiguió durante la ley seca en Estados Unidos que él podía hacer vino, con lo cual vendía un montón de vino ilegal y se ganó su platica. Luego se le acabó lo del vino y desde mi punto de vista esto se lo inventó. O sea, son unos ovnis que aparecen siempre con 3 esferas debajo que se mueven y demás, desde mi punto de vista más falso que un billete de 1.500 pesos. Y luego viene Billy Meyer, que ya no venían de dentro del planeta solar, que estos venían de mucho más lejos, porque además la astronomía no paraba de crecer y ya teníamos visión del universo mucho más global. Y es igual, son seres nórdicos, muy parecidos pues prácticamente a los dioses vikingos, ¿no? Esos los que caminaban por otros mundos en la mitología nórdica. Y que además, pues en ambos casos, tanto el caso de George Adamski como el caso de Billy Meyer, pues que vienen para un cambio de conciencia global y nos están preparando para el contacto. Y es que somos muy brutos y no nos damos cuenta y esto, nada, que nunca va a pasar. Es que me sale del alma decirlo así porque es la realidad. Esto frustró a muchos investigadores y luego el problema es que nos ha echado mucha basura a la gente que desde un punto periodístico investigamos esto sin más.
y punto. Porque en el fondo, detrás de todo esto está el fenómeno ovni, que es una realidad, según el Pentágono. Totalmente, Esteban. Sobre el caso de Billy Meyer, puntualmente, un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, el señor Wendell Stevens, de hecho hizo un documental sobre el caso de Billy Meyer, del cual veíamos unas imágenes hace unos minutos. También escribió un libro que se llama El mensaje de las Pléyades. Sobre el documental les voy a dejar el video de YouTube, en el cual ustedes lo van a poder ver a través de mi Twitter, @alebernalperez con @S, con el numeral Contactados Más Allá, para que ustedes puedan ver este material. Sobre lo de Wendell Stevens, referente a Billy Meyer, quizás el punto más inquietante a nivel personal fue una grabación aparentemente de un audio de un ovni que fue estudiado por ingenieros de sonido del ejército de los Estados Unidos y que determinaron que era un sonido extraño y que no había ningún montaje al respecto. Al menos esa prueba me parece inquietante. Sin embargo, hace unos años un investigador llamado Cal Korff ha podido desmentir casi que en su totalidad el caso de Billy Meyer, incluso haciendo referencia a las alienígenas Asquet, a la cual oíamos hablar hace unos minutos, comentando que una de las fotos que exhibió el señor Billy Meyer en los 70 sobre esta posible alienígena Asquet era en realidad una foto de una de las artistas que participaba en el programa de Dean Martin Variety Show. O sea, como si el tipo le hubiera sacado la foto a una chica que salía en un programa de televisión y la hubiese expuesto como si fuese una alienígena que estaba en contacto con él. Exacto. Solo nos queda un sonido inexplicable que todavía no ha podido ser, digamos, estudiado o pues aclarado. Si les interesa estos temas, les recomiendo este libro de Ediciones B. Es de la autora Ana Coelho y se llama Sombras. Es una trilogía. Busquen, lean. La cultura nos abre la mente, la cultura nos abre puertas. Gracias a Estefanía, allá en Ediciones B. Y ya regresamos, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a analizar casos de contactados. Por acá está Magno Emperador, Gato Comelón, también está Pedro Javier Pulido, San Pulido, Clara Inés, Carechimba, Daniela Contreras, Erika Arias. A ustedes muchas gracias por estar ahí y sigan tuiteando con preguntas que dentro de poco voy a hacerle una a Juan Jesús y otra a Alejandro. Sin embargo, Joana entrevistó a este señor Sixto Paz. Y en esta parte de la entrevista, él cuenta y da detalles de cómo serían esos seres de las estrellas. Observen y comenten con el numeral Contactados Más Allá. Generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente pues distinto. Ahora, hay seres de apariencia de reptiles, hay seres de apariencia de felinos, seres de apariencia de aves, seres que parecen insectos, seres de luz, que ya ni corporea física tienen. O sea, hay muchas posibilidades, hay muchas variantes. Pero ellos lo que nos dicen es que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, que todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vías de evolución, se encuentran bajo la regencia de ese consejo de 24 seres. Y por debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes y más cerca nuestros los instructores. Entonces ellos disponen quiénes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro, echarnos una mano o a impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso de evolución. Como ellos pueden viajar a través del tiempo y del espacio, ellos vinieron a la Tierra antes que la Tierra muriera e impidieron de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo, paradójico, una especie de paradoja espacio-temporal. Como que nosotros estamos en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Entonces, hay, podríamos decir, la voluntad por parte de ciertas civilizaciones de seguir ayudando a la Tierra para que sigamos adelante, para que sigamos evolucionando, para que salgamos de esta adolescencia precoz en la que nos encontramos y lleguemos a una juventud responsable. Hay una constante en casi todos los testimonios de contactados, como si algo les hubiera cambiado la vida, como que en un punto algo los llevó a crear este discurso que a veces parece disparatado. ¿Qué piensa usted? Lo que pasa, Esteban, es que el fenómeno ovni puede llegar a ser algo que le afecte profundamente la vida
personas que aparentemente se sienten contactadas o de personas que incluso las hemos investigado este tipo de casos. Respecto a lo que comenta Sixto Paz, la verdad yo soy bastante escéptico sobre este tipo de denominación de razas y lo defino y lo enmarco en una frase, y es que a grandes verdades, grandes pruebas, y hasta el momento no hemos encontrado ninguna prueba fehaciente, principalmente sobre este discurso de las diferentes razas. Ahora bien, como todo en este tipo de temáticas relacionadas con el misterio, cada quien tiene su gran verdad. No descarto que quizás alguien haya podido tener quizás una experiencia trascendental de este tipo, pero hasta no ver una prueba fehaciente es muy difícil darle veracidad a lo que estamos escuchando. Fíjate que lo que nos cuenta 24 razas, un gran consejo galáctico y tal, parece un cómic de Flash Gordon, ¿vale? Porque realmente hay que entender que esto es un discurso de los años 70, de los años 80, cuando los cómics de Flash Gordon pues funcionaban muy bien y tenían mucha venta. Y eso en el fondo es lo que salpica todo esto. Que haya 24 razas, 187, en un universo que además no es universo, que es un multiverso, habrá miles. Pero tienen que gobernarse como nosotros, en una especie de consejo democrático, tal. No, me parece obviamente absurdo. Lo cual no quita que parte del fenómeno que vivió Sixto Paz es real. Yo no digo que no, que haya visto esas esferas de luz, ha habido más gente, que esas esferas de luz sean inexplicables y que se haya comunicado por ellos a través como que de telepatía. Pero claro, luego ya el discurso de si llevan intentando ayudarnos y nos están ayudando hace milenios, pues una panda inútiles, pues ayudarnos de verdad en condiciones. ¿Qué va? El fenómeno ovni, cuando lo analizas bien, no les importamos un carajo. Hacen, como hemos visto en los vídeos que ha publicado el Pentágono, pasan al lado de un avión, por encima de un portaaviones, se paran ni a saludar. No les importamos nada. Han estado en contacto con nosotros, creo que sí, hace miles de años, diferentes civilizaciones, como pasó, por ejemplo, con los guanchinas en Australia. Un día podemos hacer un programa de Ancient Alien, creo que hicimos uno, pero faltan muchas historias. O sea, sí ha habido como casos de contacto con cultura, desde el punto de vista así, hace miles de años. Ahora, todo este tipo de mensajes, lo lamento mucho. Me encantaría creérmelos, pero no puedo porque llevo 20 años viéndolos y no ha pasado nada. Alejandro, ¿usted piensa que detrás de esto también puede haber una motivación económica? Muchos de ellos se han vuelto ricos con estos mensajes, ¿no? Totalmente, Esteban. Definitivamente este tipo de discursos son una máquina de hacer dinero. Los mensajes mesiánicos y sobre todo expresados por personajes, y no me refiero únicamente a Sixto Paz, sino por ejemplo lo que veíamos de Edward Billy Meyer, de quien hablábamos detrás de cámaras con Juan Jesús. Incluso creó una secta después, y una secta que ha hecho bastante dinero. Claro, hay una motivación económica bastante clara respecto a este tipo de mensajes de los contactados. Y desde España, gracias también a Juan Jesús, tenemos allá un colaborador que se llama José Luis Hermida. Él nos preparó una nota sobre contactados. Obsérvela, por favor, y díganos sus comentarios con el numeral Contactados Más Allá. Buenas noches, amigos. Un placer estar de nuevo con todos ustedes, porque es muy raro poder encontrar un testigo fiable que cuente su caso coherentemente. Sin embargo, hay muchas más víctimas de este fenómeno de abducción de lo que parece. El de Próspera Muñoz, que tuvo lugar en el año 1947, el verano del 47, en Jumilla, en España, en el que tenemos noticias de que dos hermanas muy pequeñas, 5 y 7 años creo recordar, pues son abducidas por una nave discoidal que aterriza junto a su casa y de la que salen 3 seres humanoides que las llevan a la nave. Ellas no recuerdan nada. Próspera es la que luego, al cabo de muchos años, empieza a recordar cómo la tumban en una camilla, cómo se ve en una camilla, cómo le hacen una serie de pruebas, cómo ve su cerebro en unas pantallas, pero como ella dice, por dentro, y cuando luego retorna a su casa, la dejan otra vez en su casa, pierde la noción de la memoria. Ya le habían advertido que no se iba a acordar de nada, y hay un espacio en blanco de muchos años hasta que ella empieza a recordar todas estas cosas. Todos sabemos que hay muchos casos de personas que hablan de que han sido abducidas e implantadas, tienen un implante interno por el que se comunican con estos seres o con estos extraterrestres.
Un caso que he investigado particularmente es un caso muy curioso, es un caso que nosotros hemos contrastado, es un caso que ustedes probablemente no conocían y espero que a partir de ahora pues sea uno más de los archivos del misterio. Hasta siempre, amigos. Muchas gracias al profesor Hermida, allá desde Sevilla, España. Este caso es diferente a los otros. Los demás dicen que se encuentran con los nórdicos, los hermanos del espacio, dicen cuiden la tierra, queremos llevarnos una semilla, pero cuando se encuentran con estos, que son los grises, todo cambia. Lo primero, un abrazo muy fuerte a José Luis Hermida en Sevilla, si está viendo esto, gran amigo y mejor persona todavía. Sí, hablábamos antes de todos son buenos y maravillosos y altos de 2 metros, rubios, guapos y dicen que tenemos que mejorar. No, para nada. Entonces una parte del fenómeno ovni que además es, entre comillas, para cogerla con pinzas, ¿vale? Y tenemos a los malos, que es el que tienes al lado, que es el que te decía antes. Con los malos no hay mensajes así. Con los malos lo que tienes es un fenómeno muy peculiar, porque el caso de Próspera Muñoz, que está súper bien investigado, es una señora que empieza a recordar algo que le pasó hace muchos años y que mediante hipnosis pueden llegar luego a sacar qué sucedió ahí. Y estos seres sí que parece que nos investigan, pero no quieren más nada de nosotros. Nos investigan y chao, se van, sin ese tipo de mensajes mesiánicos y sin ese tipo de cosas que son las que a lo mejor nos pueden impactar demasiado o que no nos caen bien, ¿no? Según como lo cuenten. Esto no. Este fenómeno me parece 1000 veces más real que el otro. No, 1.000.000 de veces más real que el otro. Es muy, muy real. Alejandro, ¿son muy comunes las historias de estas criaturas negativas o son rarísimas y la mayoría son buenos con los contactados? No, de hecho, tal y como diría Juan Jesús, cuando están enmarcados este tipo de razas, de seres grises, principalmente relacionados con los casos de abducciones, sí tiene una connotación bastante negativa. A Próspera Muñoz le hizo una hipnosis el médico Francisco de Asís Robati. De hecho, ese proceso de hipnosis fue ampliamente documentado y las revelaciones que ella hizo respecto a esta actividad fueron bastante inquietantes. Una niña que en 1947 fue abducida, según comenta ella, fue llevada a una camilla, le examinaron sus órganos reproductores, intentaron ponerle un chip en su cabeza. Y ella comenzó a recordar todo esto 30 años después de este caso, debido a estar leyendo un libro del gran investigador español Antonio Rivera. Así que es un caso de los que al menos yo doy más veracidad dentro de esta fenomenología de los ovnis. Bueno, y volviendo a Sixto Paz, que lo hemos contactado para este programa especial, él nos contó cómo era por dentro una nave alienígena, según él, su experiencia. Véanlo y comenten con el numeral de esa noche. Mi esposa, la Marineta, con la que tengo felizmente casados 42 años, ella recibió en el año 86 un mensaje psicográfico de escritura automática en el cual estos seres me invitaban a mí a subir a una nave. Entonces fui al desierto acompañado de otras personas y detrás de los cerros asomó un objeto luminoso, un color verde brillante, pasó encima nuestro y cuando ya se estaba alejando, pues lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Era un haz de luz como de 1,5 metros alrededor mío, un color azul brillante. Por más que estirar los pies no lograba hacer contacto con el suelo, quedé como suspendido en el aire. No pasó ni un minuto en que se fue cerrando bajo mío como una especie de escotilla o tapa de alcantarilla de unos 3 metros de diámetro con 3 círculos concéntricos. Se va a cerrar una especie de tapa, baja la intensidad de la luz, soy depositado sobre la tapa y me encuentro de pronto en un salón circular abovedado con luces rectangulares rojas alrededor a nivel del piso y de donde había salido la luz que me había suspendido en el aire era como una pirámide invertida. Al frente mío se abre como una especie de compuerta, o sea, una puerta ovalada, luminosa. Entonces voy recorriendo en la penumbra de esta habitación, me acerco hacia la puerta, palpando en la penumbra ubiqué una especie de rampa, me subo en ella, me acerco hacia la puerta, no me atrevo a mirar y cuando ya
me decidí a hacerlo, vi que la puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas. Entonces al frente mío se abrió como una compuerta, una luz muy potente, y delante de la luz la silueta de 4 seres, uno como 1,80 m, robusto, corpulento, y otros 3 más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Yo lo único que atiné a hacer fue irme hacia atrás y saludar, pero estaban inmóviles, estaban quietos. Entonces el más alto ha venido caminando hacia mí, tenía un traje brillante pegado al cuerpo, solo me dejaba ver el rostro y las manos, un hombre como unos 50 años, con un rostro oriental, como la gente de Ganímedes, y empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió, porque en anteriores contactos siempre la comunicación era mental. Entonces me dijo que no tuviera miedo, estaría una hora con ellos, y en lo que estaba conversando conmigo, los otros 3 seres más pequeños, más delgados, comenzaban a moverse por la habitación, y lo que se movían por la habitación crecían de tamaño, se reducían de tamaño, lo cual parecía muy extraño. Tenían trajes brillantes idénticos a este otro ser, solo que su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz era solamente 2 orificios y el labio superior cubría el inferior, de tal manera que parecía que no tenían boca. Juan Jesús, un testimonio que parece repetirse, no solo por él, sino por muchos más, de seres que son con cabezas grandes, cuerpos que tienen trajes de metal. Para muchos psicólogos es una referencia incluso a traumas del pasado. ¿Qué piensa usted? No, yo pienso que es una construcción mental, o sea, él posiblemente no lo haga con maldad, pero desde mi punto de vista eso que él está hablando no fue real, no sucedió en la realidad. Ver el fenómeno ovni como una nave que viene de otro mundo sin más y entonces vienen aquí y es un tipo como tú o como yo, pero con la cara distinta porque viene de otro mundo, te da los buenos días, te lleva, eso nunca funciona. Juan Jesús, vea, Gata de Páramo nos escribe con el numeral de esta noche. ¿Han enfermado de algo raro las personas luego de ser contactadas en la historia? No. Lo que sí ha habido es incluso muertos por estar cerca de uno de estos objetos, como es el caso aquí en Colombia de Arcesio Bermúdez, como es, por ejemplo, los casos que sucedieron en Brasil, en la isla de Colares, donde hubo 3 muertos, no 1, en Colares hubo 3. Sí. O, por ejemplo, en España, en Ribera de Oveja, hace un siglo prácticamente. Con el numeral contactados más allá también nos escribe aquí Merck, dice, ¿han encontrado algún objeto dentro de un contactado, chips o como dicen? Pues Esteban, hay un podólogo norteamericano, el médico Roger Lear, quien ha realizado investigaciones sobre implantes extraterrestres de personas que han dicho haber sido abducidas por este tipo de naves. Según el médico Roger Lear, este podólogo, ha encontrado más de 17 implantes extraterrestres en personas que pues han padecido este tipo de casos. Se pueden fotografiar, se pueden filmar, pero sí, ninguna de estas personas da mensajes mesiánicos. Es como el caso de Próspera Muñoz. Son abducidos, pero no dan mensajes mesiánicos, para nada. Y rápidamente, Wilson Eduardo Daza dice, ¿en la última década ha habido algún caso relevante? Muy rápido, Juan. Nada. Los contactados están de capa caída total porque la gente joven ya no traga cuento y entonces no funciona. Gracias, Wilson Daza, el grupo de los notachos que se reportan ahí en Twitter. Y ustedes quédense ahí. Si quieren proponer un tema para este programa, háganlo en mis redes, @CruzEscribiente en Instagram y Cruz Escribiente en Twitter. Y ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá y esta noche tenemos estos vasos que los produce una empresa buenísima. Su nombre es PAF Digital Store. Son los vasos oficiales de Más Allá. Los pueden conseguir, ahí está el teléfono, simplemente llaman. Si quieren un vaso personalizado con su rostro, con el rostro de un nórdico, con el rostro de un reptiliano, con el rostro de Sixto Paz, con el rostro de lo que quieran, lo pueden hacer ahí. Y además de eso, tenemos aquí nuestra figura, que es nuestro Eve gris, que viene a sacar implantes de la tierra y los hizo Pamiscaro. La consiguen como Pamiscaro en Instagram y ahí está el teléfono en pantalla si quieren tener uno en su casa para que por la noche lo vean moverse. Lo pueden conseguir ahí. Oye, ¿qué precio tiene? Porque está genial, ¿eh? Sí. Y Joana Arenas, esta es la sección de Joana que es Más Allá Plus. Ella investigó un caso espectacular sobre contactados. Obsérvelo a continuación.
Buenas noches, Esteban. Hoy yo le quiero comentar la historia de este personaje, Eugenio Siragusa, un italiano que se hizo famoso en la década de los 60 porque, según él, fue contactado por varios seres extraterrestres. Resulta que en 1952 él estaba como todos los días esperando su bus en una pequeña ciudad llamada Catania, una ciudad portuaria de Italia precisamente, cuando de repente vio que del mar salía un objeto que se dirigía hacia él. Un objeto que tenía movimientos muy rápidos y extraños. Se expandía y se contraía, siempre con dirección a Eugenio. Cuando lo tuvo de frente, ese objeto lanzó un rayo de luz que bañó por completo a este personaje. Dice él que en ese momento sintió un poco de temor, pero que de repente empezó a sentir una sensación de paz que no puede describir. La vida de Eugenio cambió radicalmente. Empezó a recibir mensajes telepáticamente, según lo que él cuenta. Dice que después de esto empezó también a escribir una cantidad de archivos sobre la creación del mundo, el origen del hombre, incluso sobre los misterios de Cristo y sobre seres extraterrestres que vigilan la Tierra. Siragusa se convirtió también en un punto importante dentro de los medios de comunicación y dentro del fenómeno de la ufología. Llegó a publicar y a contar todos esos mensajes que supuestamente los seres extraterrestres le estaban enviando. Tanto así que publicó el siguiente mensaje que les voy a mostrar sobre las armas nucleares. Nos duele afirmar que nada se podrá hacer para evitar que vuestro mundo sufra un duro golpe de naturaleza desastrosa y mortal. Si queréis que vuestro planeta no se convierta en el cuerpo doliente de un lejano tiempo, debéis abandonar de un modo definitivo y para siempre vuestros mortales experimentos nucleares. Hemos sido encargados para vigilar vuestro destino, porque tenemos confianza en vuestro porvenir. Muchos fueron los mensajes que Eugenio divulgó acerca de esto que le contaban los seres extraterrestres. Llegó incluso a decir que estos personajes tenían bases de vigilancia en nuestro planeta y que podían controlar nuestro sistema solar. ¿Verdadero o falso? Solo ustedes tienen la opinión final. Eugenio Siragusa murió en 2006 a los 87 años. Nunca nadie pudo desmentir lo que este hombre decía. Los invito a ustedes a que participen con nuestro numeral de hoy, Contactados Más Allá. Y Esteban, me gustaría que nuestros invitados en el set ampliaran un poco más esta historia y debatieran un poco más sobre Eugenio. Los invito a que nos veamos en 8 días con otro Más Allá Plus. Una historia interesante, pero una historia que también está rodeada de un peligro. Y es que muchas de estas personas que aseguran haber sido contactados generan a su alrededor un efecto mesiánico que se vuelve una secta. Se vuelve una secta total y absoluta, como la que montó Eugenio Siragusa, como la que tiene Billy Meyer. No voy a decir lo mismo de Misión Rama de Sixto Paz, pero casi. O otras súper peligrosas, como por ejemplo los raelianos, que ya mezclas los mensajes mesiánicos con sexo, con los ovnis. Entonces el tema en ese sentido es peligroso, el tema de Eugenio Siragusa es muy peligroso, pues porque hubo una pareja que asesinó a su bebé diciendo que no era la reencarnación adecuada y no sé qué, siguiendo sus doctrinas, por eso se le encarceló, aunque luego salió libre sin cargos. Pero bueno, el que está apadrinado por él, que es Giorgio Bon Giovanni, que tiene una secta que es Non Siamo Soli, es igual, ya mezcla a Jesucristo, que era un extraterrestre pero que cogió forma humana y todo esto. Y esto desde mi punto de vista es muy peligroso, sí, lo es, y le fastidia a la gente, le fastidia la vida a la gente y le roban el dinero, ¿vale? Porque tú y yo escribimos libros, el que quiere se compra un libro o ve este programa de televisión y chao. Pues no le vendemos una verdad a alguien absoluta y lo mandamos al Tíbet a darse un paseo o a que monte una orgía. Entonces, claro, esto es muy peligroso. Alejandro, tenemos varias preguntas que hace FJ Crespo, Gladys Ferro,
y más. ¿Dónde lo pueden conseguir a usted? ¿Dónde pueden escribirle para hacerle esas preguntas? Porque es que ya estamos cerrando el programa. Ok, Esteban, a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @. También trabajo actualmente para una página llamada unmundodemisterio.com, donde todos los días publicamos noticias relacionadas con este amplio mundo del misterio. Así que ahí pueden hacerme llegar todos sus comentarios y preguntas. Juan Jesús, ¿dónde lo consiguen a usted para que lo sigan? Pues mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, y en Instagram soy Juan Jesús Vallejo. Ahí veréis un montón de noticias, muchas de las que escribe Alejandro Bernal. Y ustedes nos vemos dentro de 8 días para que estemos aquí en esta cita con el misterio. Si tienen temas, a mi Twitter y a mi Instagram, @cruzescribiente. Y no se olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.